hay algún... Ya, Estefan. Gracias. Primero agradecerle la exposición. Me gustaría saber cómo estas problemáticas que usted describió se pueden, como, no sé si la palabra va a sonar media técnica, aplicar hoy en día. O sea, cuáles son las problemáticas, las discusiones que la teología de la liberación nos puede proponer para lo que está ocurriendo hoy. Y en específico se puede traducir: el pobre del Medellín del 68, ¿es el pobre del 2018? ¿Cómo conceptualizamos a ese pobre? ¿Cómo lo problematizamos? ¿Cómo lo discutimos? ¿Cuáles son los problemas de ahora que nos invita a pensar la teología de la liberación? Bueno, aquí en Chile yo creo que no hay filosofía de la liberación, pero sí teología de la liberación. Por distintas razones, quizás falta de intelectuales, ¿ya? Sin embargo, tuvimos nosotros, a comienzos de la década del 70, un gran movimiento de cristianos de izquierda, usted ya lo señalaba, cristianos por el socialismo, que tuvieron una posición bastante como ultrista, ¿ya? Entre ellos, bueno, recordado el jesuita Gonzalo Arroyo y otras personas más. El primer Gonzalo Arroyo. Sí, bueno, después del golpe de Estado, muchos de estos cristianos por la liberación se agrupan en comunidades de base, en instituciones de defensa de los derechos humanos, y empiezan a elaborar un pensamiento político en pro de los derechos humanos, donde tenemos al cura Donate, Monseñor Upton, de acuerdo, y un teólogo belga que era Joseph Combram, que circula por distintos países latinoamericanos, quien además contribuye teóricamente a entender en qué consisten las dictaduras militares de Latinoamérica. O sea, desarrolla el concepto de doctrina de seguridad nacional que después cristaliza en el documento de Puebla, ¿ya? Y pasa, por lo demás, no solamente a ser un término en la jerga eclesiástica, sino que además en el mundo político empieza a ser asimilado. Empiezan a ser asimilados otras categorías, como por ejemplo violencia institucionalizada, o bien pecado social, ¿ya? Y en fin, otras categorías que son de raíz eclesiástica se incorporan al pensamiento político. Yo creo que aquí, bueno, más que pregunta es más bien una inquietud, o sea, son aportes también de los filósofos de la liberación duro que están pensando en categorías más como de origen europeo, ¿ya? ¿Tienen algún parentesco, alguna raíz, algún vaso comunicante? Bueno, lo primero, yo creo que lo actualizado, tanto en la teología como en la filosofía de la liberación, es el querer pensar la realidad. Y por lo tanto la realidad social, ¿no?, que cambia. Por eso no puede ser lo mismo el pobre de los años 60 que el del 2016, ¿no? Lamentablemente todavía sigue habiendo muchos en América Latina que son pobres y que sufren la pobreza, una pobreza injusta. Pero evidentemente que como usa la mediación de las distintas ciencias humanas y sociales, además de la filosófica, la teología y la filosofía, directamente es el diálogo con las ciencias, por eso en nuestro grupo Farrell tenemos representantes de distintas ciencias, tratamos de ver en qué está lo nuevo. Bueno, primero ya desde hace muchos años, ya no es sobre el pobre, sino el excluido. El mismo Papa, cuando habla del descarte, la sociedad del descarte, se descartan personas. Yo me acuerdo en el barrio, trabajo ahora en otro barrio, pero en donde trabajaba yo hace un tiempo, que se llama Santa Brígida, había gente que yo daba cuenta que preferían que los oprimieran, que los explotaran,
pero que no los excluyeran. Me acuerdo de un señor que tenía 5 chicos. Y el panadero del barrio no era un ricachón, pero dentro del barrio era una potencia en el sentido de que era dueño de una panadería. Bueno, y lo explotaba este señor. ¿Por qué? Porque lo tenía trabajando en negro, sin pagarle jubilación, los aportes para la jubilación, sin pagarle todos los derechos, etcétera, etcétera. Y le pagaban menos que la ley. Pero claro, entre morirse de hambre, sin trabajo, y tener este trabajo que fuera en negro, y por otro lado, no teniendo que viajar, porque una de las cosas peores en Buenos Aires es que tenés que, para ir a trabajar 2 horas de ida y 2 horas de vuelta, además de las 8 horas que tienes que trabajar. Bueno, entonces, yo entendí bien claro, ahí en ese caso concreto, entre exclusión y... Bueno, y ahora están los refugiados, los que escapan de las guerras. El Papa fue a Lampedusa, lo primero, decían, era como una encíclica, tirar flores en el Mediterráneo. No son cristianos, pero son personas humanas, la dignidad humana, los derechos humanos. Bueno, y le cierran, ¿no? Ahora Trump dice que va a ser el muro, no sé, pero ya el muro. Yo he estado en Tijuana y hay un doble muro. Claro, no en toda la frontera, pero en esa parte de la frontera hay doble muro, tierra de nadie entre medio. Y al salir al aeropuerto, cantidad de fotos en el muro. Parecía el muro de Berlín. Y yo pregunté, ¿por qué esa foto? Dice, todos los que murieron queriendo pasar a Estados Unidos. Por X razones. Algunos a lo mejor los matan, otros se mueren, no sé. Pero era cantidad inmensa de fotos. Es decir, los excluidos, es decir, que de América Central, sobre todo Guatemala, Honduras y El Salvador, que se van masivamente. La bestia es el tren que atraviesa todo México. Yo he visto en Roma, pero hecho por mexicanos, una documental, la gente muriéndose de sed y de hambre en el tren. De tal manera que hay localidades en México que seguramente el maquinista ya lo sabe, va más lento y les tiran agua en sachet, o comida en sachet, y han hecho toda una organización que le llaman las patronas, porque el pueblo ese donde empezó se llama Patrona de México, Nuestra Señora de Guadalupe, pero le quedó la patrona. Entonces las señoras de ese pueblo se llaman las patronas. Bueno, esas patronas fueron las primeras, ahora lo hacen otros, a los que van pasando, porque van agarrados de la bestia, que es ese ferrocarril, no es que llevan mercancía, ¿no? A veces matrimonios con nenes chiquitos, empezaron porque cuando bajaron uno que se estaba muriendo y las patronas lo curaron ellas, porque los hospitales de México no los aceptaban por ser ilegales y no tener problemas. Así que ellas mismas, las señoras del pueblo, lo curaron y empezaron luego a cocinar arroz y tirarlo o pan y hasta agua, ¿no? Bueno, y muchas veces mandan a los chicos solos, porque en algunos de estos países, por ejemplo en El Salvador, dicen, mi hijo va a ser o asesinado o asesino, y no quiero que sea las maras, ¿no? Ni asesinado ni así. Bueno, todo eso. Yo estuve en julio en Nicaragua. La situación es tremenda. Algunos dicen que estamos peor que con Somoza, con Ortega, porque lo que era revolucionario se ha hecho ahora dictadura, ¿no? Bueno, es decir que en todas partes hay víctimas, ¿no? Algunos, digamos, será por pobreza, otros será por buscar un refugio, por ejemplo, en las maras, otros será, bueno, lo que sea. Y en todo el mundo no digamos nada, ¿no? De tal manera que sí. Y entonces es el diálogo con las ciencias sociales que nos hará ir reconociendo los causales,
y las posibles estrategias de salida, ¿no? Porque lamentablemente parece que las izquierdas en América Latina han fracasado y hay que ver por qué, para que no se repita, no volvamos de nuevo a una posición de tipo neoliberal o lo que sea, ¿no? Entonces, esto me parece importante, teniendo en cuenta que el pobre es distinto, es el excluido, es y ahí entra todo uno con lo que usted decía, evidentemente, toda la problemática, por ejemplo, de derechos humanos, que nació en gran parte en la dictadura de Pinochet acá, pero muchas otras, bueno, evidentemente que eso forma parte de una filosofía y aún una teología relacionada a nivel teológico de la liberación, aunque no le pongamos ese nombre, porque no necesita, no es cuestión de nombres ni de etiquetas, es cuestión de realidades y de un pensamiento que se ponga al servicio de la realidad, ¿no? Ahí, por ejemplo, bueno, yo justo estuve, por otras razones, el mes pasado, me parece, aquí en Santiago también, ¿no? Bueno, y le estaban dando el premio al padre Aldunate, a José Aldunate, ¿no? Pero lo mismo con Blanc, evidentemente, él era teólogo explícito de la liberación, ¿no? Y muchos de los libros de él se han publicado en portugués y luego en español, aunque no todos en español, esa serie que llevaba Boff sobre teología y liberación. Y muchos de estos ya están, expresiones, por ejemplo, lo del pecado social, lo de la violencia institucionalizada, ya está en Medellín, y que lo toma la doctrina social de la Iglesia, porque Juan Pablo II va a hacer toda una exposición sobre, tanto en el documento sobre la penitencia, y sobre todo luego en Solicitud Rei Socialis, en esa encíclica, sobre qué es pecado social, en qué sentido se entiende pecado social, ¿no? Es decir, que la misma doctrina de la Iglesia ha tomado, y de violencia institucionalizada, la digo, en Medellín mismo también aparece. Y lo que decía, lo que yo cité ahora último, el Papa dijo que el terrorismo peor es el del capitalismo salvaje que crea los otros terrorismos. Eso lo dijo el otro día en Roma. Y uniendo con esto, en la encíclica Amoris Laetitia, él habla de experiencias de salvación comunitaria. En ese contexto cito un trabajo mío filosófico, ¿no? Sobre la ilusión del pobre y el quehacer filosófico, que fue el fruto de esas reuniones donde también participaba el padre Arturo Gaete. No me acuerdo si él tiene algo en ese tomo, pero en otros tomos ciertamente tiene, ¿no? Bueno, algunos son micro, como lo que él ahí cita, ¿no es cierto? Que en un lugar donde por el hacinamiento, porque se esperaría muerte, desesperación, violencia, al contrario, hay paz, hay vida, un hecho de vida y libertad. Pero esto que se da en lo pequeño, se está dando en lo grande, y yo ahí veo mucho futuro para la vida y la realidad política, social y económica y cultural y religiosa de América Latina, pero también para la reflexión de la filosofía y la teología, que son los movimientos populares, ¿no? Ya el de Roma, luego Santa Cruz de la Sierra, donde hubo varios amigos míos que estuvieron, ¿no? Y ahora el nuevo de Roma, donde da pasos muy importantes, ¿no? No son la panacea universal, pero yo creo que los movimientos populares van a ser uno de los protagonistas, espero al menos, y creo, uno de los protagonistas del futuro. Porque